Ya tenemos también en la línea, en videollamada, a nuestra segunda invitada. Ella es abogada, de profesión abogada, Elizabeth Olvera Vázquez, una mujer indígena zapoteca originaria del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que también es activista por los derechos de las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas. Actualmente es coordinadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Ha sido ponente en la Universidad Intercultural de Sinaloa, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y también en la Universidad Autónoma de Chapingo. Asimismo, ha participado en congresos internacionales de la Organización de Estados Americanos y en la Universidad de Chile, y por supuesto tiene mucha experiencia en temas de interculturalidad, género, derechos humanos y acceso a la justicia, sobre todo de las mujeres indígenas. Muy buen día, abogada Elizabeth. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y muy buenos días a ustedes por la invitación. Pues Nancy, Sosimo, gracias por la invitación también a Contralínea. Abogada, pues nos convoca un día importante, el Día Internacional de la Mujer, para visibilizar no solo esta lucha feminista, sino también la violencia feminicida que está presente no solo en la sociedad mexicana, sino lamentablemente en todo el mundo. Quisiéramos preguntarle sobre esta deuda histórica, particularmente con las mujeres indígenas, sobre todo por la violencia que a veces incluso es aún más silenciosa, si en el caso de las mujeres que están más visibles en las ciudades, es silenciosa esta violencia, pues en el caso de las comunidades indígenas aún más, y todavía tiene una carga mucho mayor. ¿Cómo observa usted este tema? Agradecer nuevamente mucho la invitación a hablar sobre el marco del 8 de marzo como una fecha conmemorativa, como una fecha histórica, como una fecha para seguir haciendo estas reflexiones, como una fecha para seguir haciendo estas demandas históricas que se tienen presente. Pero bueno, más allá del 8 de marzo, ¿qué nos convoca todos los días al Estado mexicano y a toda la ciudadanía en general? Es México, no solo México, sino todo el mundo tiene una deuda histórica con la lucha de las mujeres indígenas, con los pueblos, las comunidades del mundo. Y con esta diversidad que se tiene, no solo quizás con las mujeres indígenas, sino también las otras identidades como los pueblos afromexicanos y toda esta diversidad cultural que tenemos. Sabemos que nuestro país viene de un acontecimiento violento ya de por sí históricamente. Abogada, pues nos quedamos con apenas esta primera idea que nos daba acerca de que hay una deuda histórica no solamente en México con las mujeres indígenas, con la lucha de las mujeres indígenas, sino también a nivel internacional. Muchísimas gracias y pido unas disculpas por esta mala comunicación que nos ha hecho la tecnología, pero agradecer muchísimo nuevamente que nos hayamos enlazado. Y para retomar mi comentario de hace rato, las mujeres indígenas, existe una deuda histórica no solo en nuestro país, sino también a nivel global. El mundo en sí, el mundo tiene una deuda histórica con las mujeres indígenas y en especial énfasis con mujeres que hemos vivido distintas formas de discriminación, como ha sido el propio colonialismo, el propio racismo, el propio clasismo, que a nivel global nos ha determinado en la mayoría de los pueblos y comunidades. Y para eso es importante también mencionar como estas problemáticas que se enfrentan el momento para atender sobre todo temas de violencia de género en mujeres indígenas. Y el Estado pareciera que se le complica atender la problemática de la violencia de género en general. Pero cuando se habla de mujeres indígenas, no es que sea un tema difícil de enfrentar. Realmente no es un tema prioritario para el Estado en atenciones, pues existen una mínima agenda
en temas que coloquen estos derechos de las mujeres indígenas en una igualdad frente a las demás desigualdades que viven el resto de las mujeres. Es difícil mencionar dentro de las violencias de género el tema de las violencias de otro tipo de condiciones. El racismo no es aceptado abiertamente en nuestro país como un país y un estado racista, sino también se ha disimulado en un término de discriminación. Y creo que esta problemática que tiene que ver con las violencias mujeres indígenas no solo cruza el tema de ser mujer, sino también otros elementos más que interseccionan al momento de hablar de violencias. Y ahí está el meollo del asunto, cuando la mayoría de los estados les cuesta nombrar estos términos que convocan en su mayoría en sus agendas de las propias mujeres indígenas. Y en realidad el Estado no ha tenido una agenda del cual incluya todo este tipo de elementos. Sin embargo, las mujeres desde los movimientos han realizado sus propios esfuerzos para poder de alguna manera también colocar estas demandas. Sí, abogada, bueno, pues ya hablábamos hace unos momentos también acerca de esta pues violencia tan dolorosa que tiene que ver con los feminicidios, esta cúspide, digamos, de la violencia, de odio en contra de las mujeres, que termina por quitarles precisamente la vida a manos de perpetradores hombres. Pero quería preguntarle la particularidad de lo que viven en ese sentido las mujeres indígenas. Si es que, bueno, pues es más difícil investigar los feminicidios en las comunidades indígenas, hay mayor vulnerabilidad o mayor propensión a feminicidios entre las mujeres indígenas. El término feminicidio, en realidad, si bien es un término nuevo, no es que suceda recientemente. Valdría la pena también hablar que cuando se habla de feminicidio no es un tema exclusivo de las comunidades y pueblos indígenas. El feminicidio existe y se han visto inclusive en países de primer mundo. Aquí la única diferencia quizás se tiene que mencionar es que cuando se da un feminicidio en mujeres indígenas, que no siempre se da dentro de la comunidad, sino también muchas veces las mujeres indígenas que se encuentran en las propias ciudades, que se encuentran migrando en otros estados, que se encuentran en otros espacios, no se contabiliza esas violencias, esas muertes feminicidas, porque no existe de alguna manera esta segregación del feminicidio mismo. Todavía se encuentra aún, si bien está tipificado el feminicidio ya en nuestro Código Penal Federal, en su artículo 325, aún así este tema ni siquiera los propios, las instituciones de procuración de justicia tienen una claridad al momento cuando tienen que realizar ciertos estudios y también de alguna forma tener que garantizar o tener que evidenciar estas características de feminicidio. Ahí se tiene una gran debilidad de estas instituciones de procuración de justicia al momento de no saber evidenciar estos elementos tipificados para que se encuentre el tema de la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Y no solo eso, sino ver que estas muertes violentas de las mujeres por razones de género también tienen otras características que se pueden ir segregando. No se sabe cuántas de ellas son mujeres indígenas, no se sabe cuánto de ellas son mujeres afromexicanas, no se sabe cuánto de ellas son lesbianas, no se sabe cuánto de ellas son con alguna discapacidad. No se encuentran estos elementos cuando se habla del momento de un delito. Simplemente se habla como un término conceptual del delito, pero no existe esta investigación de alguna manera más amplia, más diversa, que nos pueda dar como un margen, es decir, si en estas muertes de estas 11 mujeres que se mueren diario, están muriendo más en su mayoría mujeres indígenas por feminicidio, o están muriendo mujeres indígenas que se encuentran en las ciudades o se encuentran en las comunidades, o son mujeres de alguna manera que no tienen estas identidades específicas. Y eso también es muy importante para poder colocar una agenda en términos de delitos
y pues eso también lo tendría que estar retomando, ¿no? Pues las autoridades competentes, inclusive la propia gente quien hace estas reformas legislativas, que muchas veces no son abogados o abogadas y desconocen todos estos elementos en términos de la investigación. Entonces creo que también ahí hay una deficiencia en ese sentido, y pues mientras existan estas deficiencias, pues también se van quedando cuestiones de impunidad y se van quedando cuestiones de no poder acceder a justicia, y que ese es otro tema también. Por supuesto, abogada, y pareciera que esta falta también de números, de conocer qué porcentaje corresponde a mujeres indígenas, forma un velo de invisibilidad que también podría rayar en estas dos situaciones que ya nos comentaba de la discriminación y el racismo. También me gustaría preguntarle cómo se encuentra la prevención de esta violencia extrema en las comunidades indígenas. ¿Existe algún trabajo al respecto de las instituciones del Estado mexicano para que cada vez más se prevenga estos crímenes de odio contra las mujeres indígenas? En primer lugar, el Estado tendría que hacer esta interculturalidad que tanto mencionamos, que no solo tiene que ver con un tema de pueblos y comunidades indígenas. Esta interculturalidad tiene que ver estas formas de interactuar de alguna forma, de manera horizontal, de manera en igualdad, y estas dos justicias que nos encontramos, porque en México hablamos nosotras desde la Red Nacional de Abogadas Indígenas de las justicias, no hablamos solo de una justicia, y cuando hablamos de estas justicias es porque nos encontramos inmersos en estas dos justicias, por una parte la del Estado y por otra estos derechos indígenas, y estas dos están de alguna manera entrelazadas y además están reconocidas en la Constitución y están reconocidas también pues a nivel internacional, el tema de estas justicias indígenas que también se mencionan mucho en el convenio 169 de la OIT. Y aquí es algo muy importante de lo que nos pregunta. ¿Qué se hace en materia de prevención y sanción en las comunidades indígenas por parte del Estado? De inicio, el Estado tendría que reconocer a las autoridades comunitarias como unas autoridades a la par. Y quizás nos alarme un poco porque también nuestra idea de alguna manera hegemónica y de alguna manera occidental del derecho, pensamos que en la mayoría de las comunidades es lo más violento que puede haber y que tiene que ver con un pensamiento también colonialista, que si bien en las comunidades existen pues violencias no solo de género, sino también diferentes tipos de violencias por el tema del territorio, por el tema de alguna forma también en defensa de otros derechos como el agua, la tierra. Creo que también es importante colocar que las violencias de género no solo es a nivel es a nivel cultural, sino que es en todas las culturas sucede, porque un sistema global es un sistema patriarcal y machista, por eso se habla de un sistema y por eso la violencia sistemática es importante mencionarla, porque es la violencia de alguna manera no tan visibilizada como la violencia de género, los golpes, eso de alguna manera lo vamos como palpando, pero esta violencia sistemática que tiene que ver con este sistema que de alguna manera coloca ciertos mandatos, cierta autoridad en ciertas instituciones, en cierta forma de pensar, en ciertos mecanismos que nos rigen como sociedad, creo que ahí es otro elemento bien complejo y que ahí está en realidad la problemática más fuerte. Si bien se han hecho esfuerzos, programas, pero en realidad se ve como una materia de materia mínima solamente como humana, de hombres, de mujeres, o solamente un tema de mujeres, sino no, es un tema estructural. Por eso el tema de estas consignas, ¿no?, de la violencia patriarcal, esta violencia estructural que nos oprime de manera general, con términos de pobreza, con términos de desigualdad, pero también nos oprime con un término de género, por el hecho de ser mujeres, porque esta sociedad nos colocó en ciertos roles que históricamente nos puso de alguna forma en esta opresión
Y también, aparte de estos otros elementos, que cuando se trata de mujeres indígenas, nos cruzan otras interseccionalidades, otras desigualdades, y que tiene que ver con este elemento de cómo vivir, de esta cosmovisión personal, de nuestra lengua, y pues otros elementos más que de alguna manera el propio sistema, el propio Estado no reconocía, y que nos ha llevado a estar como en estas luchas constantes. Sí, abogada, en materia de violencia sexual y reproductiva contra las mujeres indígenas, ¿cómo se encuentra en nuestro país? Y se lo pregunto porque, bueno, pues a veces desde una visión totalmente occidental y colonialista dice, bueno, pues es que los usos y costumbres de las comunidades indígenas prácticamente está introyectada esta suerte de violencia en contra de las mujeres. No podemos esconder que existe un gran índice de violencia en las comunidades y en las no comunidades, y si también nos erradicamos un poco el ver que las mujeres indígenas estamos solamente en los pueblos y en las comunidades, sino que estamos en todas partes, vendríamos que de alguna manera las mujeres indígenas estamos siempre de alguna manera sorteando la vida en dos mundos. Por una parte, desde nuestra propia cosmovisión, donde existen cosas que tenemos que también de cambiar. Nosotros lo hemos dicho desde la RAI, ¿no? Decimos nosotros hasta que la justicia se haga costumbre, porque la costumbre y la tradición de alguna manera es potente y es fuerte, y no decimos que está mal, sino debemos de saber cuáles son las buenas y las buenas costumbres que debemos reforzar al interior de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y algo claro que tenemos es que en nuestros pueblos y nuestras comunidades la violencia no es una costumbre, no ha sido una costumbre ni es parte de nuestra costumbre. Por lo tanto, también tenemos que erradicar eso desde nuestro pensamiento. Pero por otro lado, las mujeres también nos sorteamos, las mujeres indígenas, cuando estamos fuera de la comunidad, que además nos conciben únicamente en un territorio rural y no nos conciben como parte de la ciudad, y nos ven como alguien que fuera de lejos, como inclusive migrantes en nuestro propio país, y esa mirada también es colonialista, y eso genera violencia, y genera violencia también de género, porque el hecho de ser mujer, pero ser una mujer diferente, si de por sí todas las mujeres tenemos, por el hecho de ser mujeres, estas violencias, las mujeres indígenas por el hecho de también ser diferentes a estas mujeres que han idealizado de manera homogénea, que han idealizado de una manera pues hasta occidental, rompe obviamente con toda esa estructura cuando se trata de mujeres indígenas, y nuevamente ahí vuelve a pegar el tema de estas violencias. Abogada, pues toda esta violencia también se encuentra ya muy normalizada en nuestra sociedad. No quisiéramos despedirnos sin preguntarle cómo debería de estar caminando esta agenda de las mujeres indígenas en México para que se alcance pues una vida libre de violencia, pero también con igualdad de oportunidades para el desarrollo de las mujeres indígenas. Sabemos que incluso hay una deuda en materia educativa para las mujeres indígenas. Hay esta parte que en los trabajos, en el sector laboral, todavía se ceba más en las mujeres indígenas estas situaciones del techo de cristal, del piso pegajoso que ya veíamos hace un momento, pues todavía es mucho peor para las mujeres indígenas por toda esta discriminación, toda esta violencia que incluso ejercen otras mujeres en contra de las mujeres indígenas, que ya es todavía aún un escenario más dramático e incluso peor. Sí, pues de manera general quisiera abordar algo un poco de cada cosa que nos ha comentado, y para decir en términos laborales, pues las mujeres indígenas inclusive son las que ocupamos un gran porcentaje más de los trabajos no formales. Eso es un tema importante que se tiene que poner en agenda, donde deben existir también salarios formales, que tiene que garantizar el acceso a la salud, con todos estos derechos laborales que se tienen, porque en su mayoría quienes pueden garantizar un poco esto son pues trabajos de alguna manera, como son las empresas y los espacios gubernamentales. Y en esos espacios, por un tema de discriminación y racismo,
tienen menos acceso las mujeres indígenas. Por otro lado, también mencionar que también, a pesar de todo este tema de desigualdad, no quisiera dejar pasar para decir que a pesar de eso, las mujeres indígenas son mujeres desde los movimientos que también ha colocado y han proporcionado elementos importantes al feminismo. Y también han dado elementos importantes en toda la lucha de las mujeres. Y no vale la pena no olvidar a la comandante Ramona y la comandante Susana, que en el 1994 fueron las primeras en colocar un tema importante como la Ley Revolucionaria de las Mujeres Indígenas. Cuando aún así, en el Estado mexicano apenas en el 2007 se realizó el tema de la Ley General de acceso a una vida libre de violencia. Es decir, las mujeres indígenas se habían adelantado mucho más antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema que exista desigualdad en las mujeres no significa que las mujeres indígenas tengan menos capacidad cognitiva para proporcionar elementos de cómo también colocar sus propias agendas. Y eso es importante. La Ley Revolucionaria de las Mujeres Indígenas es muy poco conocido en nuestro país por las propias mujeres de manera general, y es un elemento, es un papel importantísimo saber que en el 94 por primera vez se hace una lucha histórica, hay una reforma constitucional donde nos pueden a colocar como ejes centrales en un país pluricultural que no se reconocía, ni siquiera sabíamos entre mexicanos que existían aún pueblos. Y creo que esto es importante saber que la comandante en ese momento, ella fue como una líder principal que llevó estos diálogos de paz. Entonces creo que es muy importante también reivindicar el papel que han jugado las mujeres indígenas a lo largo de la historia. Si bien existen todas estas desigualdades y discriminaciones, es importante visibilizarnos siempre desde esta parte también de la proposición que han dado las mujeres indígenas. Y por eso también la Red Nacional de Abogadas Indígenas se reivindica cada año y se reivindica como mujeres profesionales, pero que también tenemos esta doble dualidad, nuestra pertenencia étnica y también de alguna forma nuestra profesionalidad en el derecho. Y también queremos hacer por eso nosotros un puente de este derecho, y en el cual hemos trabajado para seguir colocando estas agendas en incidencia a nivel nacional. Abogada, pues si hubiera alguna mujer indígena que estuviera viendo este programa y quisiera contactarlas para ayuda en términos legales, ¿a dónde pueden contactarlos? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Mucha gente nos escribe de todos los estados, inclusive de países de Latinoamérica. La RAI tiene únicamente hasta el momento presencia en 11 estados de la República. Por lo tanto, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que por lo regular ahí están nuestros datos específicos, como nuestros correos institucionales, teléfono general, y por lo regular nos escriben desde el Facebook, nuestra página de Facebook, que nos encuentra como Red Nacional de Abogadas Indígenas, RAI, y también nos encuentran en Twitter, también como Red de Abogadas Indígenas México. Y mediante estas dos plataformas nos pueden encontrar y escribir sin ningún problema, y por lo regular siempre damos respuesta, siempre hay alguien quien está respondiendo y siempre estando como canalizando dependiendo de qué estado nos habla. Abogada, pues le agradecemos mucho estas reflexiones acerca de la situación que enfrentan las mujeres indígenas en México con esta problemática tan arraigada de la discriminación y también del racismo que pues acrecienta las problemáticas relacionadas con las violencias de género. Muy buenos días, abogada. Muy buenos días. Gracias a los dos por compartir la palabra el día de hoy. Gracias, abogada. Que tenga muy buen día.